el señor Gustavo Petro pues no tiene cómo competir contra eso, y aparte está pagando el precio de haber dejado entrar a todo el mundo en esta campaña presidencial y de haber dado unos puestos porque quería quedar bien con la oligarquía colombiana, con la lagartería colombiana y con los cacaos de este país. Hola, al Congreso le digo pare. Las reformas del gobierno Petro que se tramitan en el Congreso son ilegítimas y les explico por qué. El escándalo de corrupción por compra de votos y congresistas apenas empieza a conocerse en el país, así que cualquier votación que se dé tiene una mancha, la mancha de la corrupción. ¿Cuántos congresistas que voten a favor de las reformas del gobierno fueron comprados con fajos de billetes en maletines o contratos en la UNGRD o en otras entidades? Antes de que esas reformas sean aprobadas, los colombianos necesitan saber toda la verdad. ¿Quiénes son los congresistas que se vendieron? ¿Quiénes son los congresistas que el gobierno Petro compró? Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con las frases que están saliendo en todas partes, que provienen de la oposición y que se viralizan por todas las plataformas de los medios de comunicación en este país, que también hacen parte de la oposición, porque resulta que desde que Gustavo Petro es presidente de la República, inmediatamente el periodismo de este país se declaró en oposición, cosa que suena bastante irónica y que a mí no me cabe en la cabeza, porque ¿cómo puede ser posible que el periodismo se declare en oposición al mismo tiempo que están diciendo que viven en una dictadura y que aquí no se respeta la libertad de expresión? Cosas que uno no sabe, cosas que uno no puede entender, ¿no? Cosas que uno no se puede explicar. Pero esto es Colombia, y en Colombia lo que más se ve es el realismo mágico, que muchas veces no puede ni siquiera superar la realidad. O sea, lo que viven millones de colombianos, por no decir todos los días, porque los únicos que desarman son ese porcentaje de gente divinamente, caray, de ricos que han venido haciendo lo que se les ha venido en gana en esta patria, y ahora que hay un presidente que se les hace incómodo, entonces sacan todo su arsenal y buscan cómo acabar con esa presidencia que tanto les disgusta, porque para presidentes están los hijos de ellos y para presidentes están las personas con abolengos y con apellidos divinamente, o sea, apellidos de bien. Y habiendo dicho esto, ahora el nuevo mensaje que está dando la oposición y que están dando todos los periodistas es que este es el gobierno más corrupto de la historia, que tantos casos de corrupción, que es que Colombia no puede más de corrupción, que aquí no se había vivido tanta corrupción, Dios mío, que es que esta corrupción va a acabar con todo, que es que llegó Petro con esa bancada de mamertos y con ese carro tancado de izquierdosos, marihuanos, acabar con todo. Después de que dijeron que aquí nunca había dejado la olla raspada, llegaron estos mamertos a acabar con el progreso colombiano. Y entonces salen los influenciadores de derecha, y salen los periodistas de derecha, y sale la oposición de derecha, y sale toda la gente de derecha, pero no la gente que cree que es de derecha porque vota por Uribe, o porque tiene carros ahí pagándolos a cuotas, o porque tiene un trabajito ahí en donde gana 3 millones de pesos, ¿no? Yo hablo de la derecha contundente de este país, que es la que toda la vida ha gobernado, que es la que toda la vida ha puesto presidentes, y que es la que toda la vida ha estado ahí mezclada en el nepotismo y la burocracia. Esa derecha es la que hoy dice: no podemos con la corrupción de Petro, por favor, tenemos nosotros que salvar al país.
Tenemos nosotros que salvar al país, pero uno diría, ¿pero de quién? De nosotros mismos, porque los únicos que podemos ser corruptos somos nosotros. Cuando es una corrupción de otro gobierno nos incomoda mucho, pero cuando es una corrupción que viene de nosotros, la defendemos a capa y espada y les hacemos creer a todos ustedes que las cosas van a cambiar para seguir en lo mismo. Y entonces, en medio de este bororó en donde Petro prácticamente se encuentra arrinconado y en donde Gustavo Petro está perdiendo el pulso, porque es que toca aceptarlo, nadie puede contra la maquinaria de la derecha y la ultraderecha en Colombia, que tienen medios de comunicación, que tienen a los cacaos, que tienen a los banqueros y que tienen la billetera gorda para seguir invirtiendo, y que además de todo son capaces de poner a este país en crisis económica con tal de volver al poder. Y entonces uno diría, ¿es cierto esto que la corrupción que se ha estado en el gobierno de Gustavo Petro es la peor corrupción de todas? Pues entonces vamos a mirar cómo es que este país ha venido de corrupción en corrupción tras corrupción, con el silencio cómplice de los periodistas, de los enmermelados y de las familias divinamente caray, que son las que están metidas ahí de lleno en este nido de corrupción que han hecho de Colombia un verdadero chochal. Ahora, toca decirles a ustedes que es que no es que uno esté negando la corrupción que se está dando en el gobierno de Petro. Claro que en este gobierno hay corrupción, pero por lo menos este presidente abre ese guarguero, abre ese gaznate y abre esa jeta y utiliza las redes sociales para decir que funcionario que esté en su gobierno incurriendo en delitos o incurriendo en corrupción, funcionario que se va para la cárcel. Diferente del gobierno de Duque, de Santos y de Uribe, que cada que un funcionario caía en corrupción o que cada que uno del círculo cercano presidencial caía en corrupción, salían a negarlo y a defenderlo, mejor dicho, ante lo que tuvieran que defenderlo, porque para eso tenían Fiscalía de bolsillo, Procuraduría de bolsillo y Corte Suprema de Justicia de bolsillo también. Cosa diferente de este gobierno, al que llaman gobierno dictatorial, pero que por lo menos respeta la separación de poderes, ¿no? En los gobiernos pasados, eso inclusive el presidente eterno Álvaro Uribe Vélez incurrió en infinidades de casos de corrupción, pero ahí estaban los fiscales para salvarlo. Entonces vamos a hablar de la corrupción que hay ahora en el gobierno de Petro, de los casos de corrupción más graves, pero también vamos a nombrarles los casos de corrupción del gobierno de Duque, del gobierno de Santos y del gobierno de Uribe, para que cada que una tía uribista o un vecino uribista o un capitalista de 48 cuotas o un rico de monopolio le diga a usted es que este gobierno es el más corrupto de todos, usted tenga ahí una lista de argumentos clarita y le muestre cuál es la verdadera corrupción en Colombia y quiénes están detrás de la misma, porque es que los que salen a marchar hoy en esta dictadura castrochavista son los mismos que han estado mezclados con parapolíticos, son los mismos que han estado mezclados con clanes, son los mismos que se han mezclado con narcotraficantes y son los mismos que se han desfalcado al erario, se han volado del país y con esa plata han vivido sabroso en el privilegio colombiano. Vamos con la lista de la corrupción interminable en Colombia, que lamentablemente está acabando con el primer proyecto de izquierda en este país, porque es que a Gustavo Petro y a su equipo de comunicación le está quedando muy grande defenderse, y también yo lo entiendo, porque es que es un monstruo así grandote que es el poder hegemónico colombiano, que maneja a su antojo el brazo mediático de este país, y el señor Gustavo Petro pues no tiene cómo competir contra eso, y aparte está pagando el precio de haber dejado entrar a todo el mundo en esta campaña presidencial y de haber dado unos puestos porque quería quedar bien con la oligarquía colombiana, con la lagartería colombiana y con los cacaos de este país. Ahí le están cobrando a Petro el hecho de no haber gobernado con su gente cercana, que también hizo que pudiese ser presidente de la República. Empecemos. Escándalos de corrupción del señor Álvaro Uribe Vélez,
que gobernó Colombia desde el año 2002 hasta el año 2010, modificando y pasando por encima de la Constitución para hacerse reelegir, que puso presidente en el 2010, que quería poner presidente en el 2014 y que puso presidente en el 2018, y que no quedando contento con esto, con esta ambición de poder, se hizo elegir senador de la República montando un partido político y entrando ahí por lista cerrada porque sabía que con su jeta iba a ganar, y por ahí derecho los empacó a gente indeseable como Paloma Valencia, que tuvo abuelo presidente que adivinen qué, también incurrió en casos de corrupción. Los salvadores del país siendo los más corruptos del país al mismo tiempo, increíble. Escándalos de corrupción en el gobierno de Uribe: Agroingreso Seguro, Carimagua, Caso Santoyo, Desarrollo Rural con Equidad, DMG Política, escándalo de las chuzadas, falsos positivos en Colombia, Enilce López y nada más y nada menos que la Yidis Política. Mejor dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 casos gravísimos que hicieron que el señor Álvaro Uribe Vélez, entre otras cosas, en su gobierno permitiera el soborno de congresistas para que estos aprobaran la reelección del mismo. El señor Álvaro Uribe Vélez tuvo vínculos cercanos y permitió la entrada de dineros ilegales a su campaña de la señora Enilce López, más conocida como La Gata, que este año partió otro plano, pero que dejó a su hijo ahí, que está que canta toda la verdad ante la JEP y que ya está siendo perseguido. También hay que hablar del caso de Agroingreso Seguro, en donde un Robin Hood, pero que operaba al revés, como el señor Andrés Felipe Arias, cogió toda la plata de los campesinos y la repartió así, divinamente, entre las familias más poderosas del país. También los falsos positivos, en donde Álvaro Uribe Vélez dijo que prácticamente esos jóvenes que aparecieron con botas al revés y con uniformes de guerrilleros no estaban recogiendo café, y ni hablar del general Santoyo y demás. Álvaro Uribe Vélez, ¿con qué cara habla de corrupción si seguido de esto puso un presidente que también se vio vinculado en casos de corrupción? Pasamos al año 2010, gobierno de Juan Manuel Santos. Escándalo de Dirección Nacional de Estupefacientes, carrusel de la contratación en Bogotá, que fue el carrusel que denunció el señor Gustavo Petro, que me dejó en la guandoca el señor Iván Moreno, también a los nules, y en donde posiblemente esté vinculado también presuntamente el papá de la periodista Andrea Nieto, quien es una de las que hoy hace periodismo de oposición, sabiendo que su papá se benefició presuntamente de billete ilegal del carrusel de la contratación y también del caso de Odebrecht. Sigamos, porque es que esto es divino acá en este país, ¿no? Año 2011, escándalo de la DIAN, estalló por el descubrimiento de operaciones fraudulentas de funcionarios de la DIAN con las que se apropiaban de recursos del Estado, enmascarándolos por medio de cifras infladas como devolución de IVA, e incluso involucró el soborno a los investigadores iniciales por más de 1.400 millones de pesos, 400 millones de pesos, 800 millones de pesos, 2.000 millones de pesos y demás. Escándalo de la salud en Colombia. En el mes de mayo del año 2011, el presidente Juan Manuel Santos anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud gestado desde hace varios años, que podrían superar no millones, sino billones de pesos. O sea, en el gobierno de Juan Manuel Santos hubo un cartel de la salud que se robó billones de pesos de los colombianos, mientras los medios de comunicación callaban, y ahí sí no decían que hay una crisis en la salud y que vamos a devolvernos al seguro social. Empezaron a quebrar todas las EPS, los gerentes de las EPS se embolsillaron la plata, cogieron el billete y lo invirtieron en bienes propios, y los colombianos tuvieron que empezar a bailar de EPS en EPS porque resulta que nadie respondió por ese billete. Año 2012, escándalo de Interbolsa. Estalló el escándalo por el descubrimiento del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsa. Se estima que los prejuicios ascienden a más de 340.000 millones de pesos. Y ahí sí nadie salió a decir el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Escándalo de Termorrío. Debido a un laudo arbitral del Tribunal Internacional
internacional de arbitramiento emitido el 22 de diciembre que condena a la nación a pagar la suma de 60 millones de dólares por concepto de indemnización al consorcio Termorrío SAS. Carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura. Escándalo destapado por la entonces magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, la señora María Mercedes López Mora. Cartel del cemento. Los grandes productores de cemento en el país, como la gente de Argos, Cemex y Holcim, fueron sentenciados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia al haber acordado manipular a través de un pacto secreto el precio del material entre 2010 y 2012 para eliminar a pequeños productores y posteriormente acomodar el precio del concreto a sus intereses. Como es gente divinamente, caray, empresarios, carachas, ahí sí nadie salió a decir absolutamente nada. Pasemos al año 2015, escándalo de los Juegos Nacionales, carrusel de la educación en Córdoba, desfalco a Colpensiones. En noviembre fueron capturadas en Armenia por la Fiscalía 15 personas sospechosas de integrar una red que cometió un millonario desfalco a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, a quienes se les imputaron los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y estafa. Según las autoridades, los detenidos hacían parte de una banda integrada por 25 personas quienes habían conspirado para apropiarse de unos 1.400 millones de pesos. Año 2016, escándalo de Reficar. Estalló luego de que una investigación de la Contraloría General de la República en cabeza de Edgardo Maya Villazón detectara sobrecostos injustificados por cerca de 8.5 billones de pesos colombianos, unos 2.900 millones de dólares. Escándalo de las libranzas en Colombia, escándalo en el Hospital Universitario del Valle, cartel de la hemofilia y también cartel de los cuadernos y el caso Pretel. Además de todo, el cartel del síndrome de Down en Córdoba y el escándalo de la gobernación en La Guajira, el que estalló luego de la destitución de la señora Oneida Pinto. Parece que a los colombianos, como por arte de magia, se nos olvidó también el escándalo de Brecht, en donde salieron a decir prácticamente que habían sobornado a la campaña de Juan Manuel Santos y a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que el presidente de la República del 2018 al 2022 fue a una reunión con Oscar Iván Zuluaga a recibir los sobornos, y que el presidente de la República de 2014 a 2018 se dejó sobornar por Odebrecht, y que además de todo Corficolombiana, o sea, don Sarmiento Angulo, tuvo que pagar una multa en los Estados Unidos por propiciar y recibir esos sobornos. Mejor dicho, escándalo de la Ruta del Sol y demás, pero ahí sí nadie dijo absolutamente un... porque como no era el gobierno de Petro, había que guardar silencio en Colombia. Después de Odebrecht, en el mismo año 2017, escándalo en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia por lo conocido aquí por todos como el cartel de la toga. También hay que decir que aquí en Colombia, en el año 2018, cuando Duque fue presidente, se desató el escándalo de las chuzadas, que se produjo después de que la Fiscalía General destapó un nuevo escándalo, obviamente de interceptaciones ilegales desde dos empresas de seguridad fachadas establecidas en Cali, desde donde salía billete por arte de magia del Estado para patrocinar empresas que presuntamente estaban chuzando e interceptando llamadas a la gente que le hacía oposición al gobierno del señor Iván Duque. Es que uno no se imagina que esto estuviese pasando. Escándalo en la Federación Colombiana de Fútbol también, escándalo de Fonade o de la mermelada tóxica en el gobierno de Iván Duque, escándalo de las elecciones legislativas del año 2018, caso Hyundai en Colombia, y además de todo, cartel de los alimentos en las fuerzas militares, captura del alcalde de Armenia, escándalo en AAA y Operación Acordeón. Año 2019, escándalo en la Universidad Distrital de Córdoba, escándalo de corrupción de la Cuarta Brigada del Ejército, escándalo de la corrupción de la DIAN nuevamente, captura del fiscal de la JEP, y además de todo también
también hay que decir que en el gobierno de Iván Duque se dio el desfalco a la plata de los colombianos con los subsidios que se iban a entregar en pandemia, lo que ocurrió en San Andrés, los 500.000 millones de Locat Paz, los 70.000 millones del internet de los niños del Minty, lo de centros poblados. Todo eso ocurrió aquí en Colombia y salen los uribistas y sale la derecha a decir que es que el gobierno de Petro es el gobierno más corrupto. Y claro que hay corrupción en el gobierno del señor Gustavo Petro, claro que la hay, claro que Olmedo López tiene que responder, claro que el señor Nicolás Petro tiene que responder y claro que todo funcionario público que trabaje en este gobierno y esté haciéndose rico a punta de contratación indebida tiene que responder. Pero lo que tienen que decir también es que el señor Carrillo, ahora director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, recuperó 320.000 millones y que además el señor Olmedo López hasta ahora no ha presentado pruebas de todo lo que ha dicho en los medios de comunicación, que le han hecho lobby político y que debería irse a la cárcel y devolver el billete que se robó. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, darle like y compartir. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar este noticiero que muchas veces parece un noticiero de...